Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Se podría usted imaginar lo que hará Glass? Y sería justo decir así, ¿qué hará Glass? ¿Qué hará Glass y Correa? ¿O qué hará el candidato que declare independencia a estos dos actores también? Y diga, yo soy el presidente elegido si es que gana el comicio el día domingo. Y en la otra candidatura también, ¿qué podría estar preparando de acuerdo a los parámetros que conocemos ellos? Se han mostrado partidarios. Guillermo Lasso, ¿qué estaría construyendo, digamos, como un programa económico de emergencia? Esa es la pregunta fundamental. Ustedes tienen la palabra. Señor economista Bucarán. Ok. Buenos días y gracias por la invitación de nuevo, Gonzalo. Señor Flores, buenos días. Y a todos los que nos están escuchando también, buenos días. Lo primero que quisiera comenzar diciendo es justamente reafirmando lo que acaba de decir Gonzalo, y es que sin importar cuál sea el candidato que gane, se van a necesitar ajustes, y ajustes que se han venido postergando por varios años. De hecho, una de las estrategias del candidato oficialista para generar miedo o pavor en la población es comparar al candidato de opositor con Macri y decir que el candidato opositor en el momento que gane va a generar un conjunto de medidas de ajuste que van a ser muy dolorosas para la economía y que nos vamos a convertir en Argentina. Bueno, lastimosamente hay que decirle al pueblo ecuatoriano que sin importar cuál de los dos candidatos gane, tenemos que convertirnos en Argentina. Porque lo que está sucediendo en Argentina simplemente es un proceso de ajuste, un proceso de poner la casa en orden después de varios años en donde el kirchnerismo generó una dilapidación de los fondos públicos. Entonces, sin importar quién gane, eso tiene que suceder. El problema está en que con uno de los candidatos, con el candidato opositor, tendríamos un proceso de ajuste mucho más controlado y mucho más honesto, mientras que en el caso del candidato oficialista lo que yo esperaría es que sigan con la estrategia de postergar el ajuste lo más que se pueda a través de conseguir mayores niveles de deuda y con estos niveles de deuda seguir en este proceso ficticio de creer que la economía se ha recuperado cuando realmente no se ha recuperado, y eventualmente cuando la situación se torna insostenible, se nota claramente la estrategia o ya han mostrado signos, tanto el candidato a presidente, Lenín Moreno, como el candidato a vicepresidente, Jorge Glass, de que buscarían alternativas monetarias para solucionar este problema. Ellos mismos lo han dicho, y de alguna manera, si es que hablamos desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de análisis político, si es que ganaría el gobiernismo, el gobierno nuevamente se sentiría con una autoridad y con una legitimidad en lo que respecta a su poder. Sería como confirmar que todo lo que se ha hecho es verdad, está bien hecho, sería como confirmar de que estos 10 años han sido correctos, sería como confirmar que el gobierno se le cree y se cree que nunca hubo crisis y recesión, pese a que la gente de a pie lo siente todos los días. Entonces, entonces entraría a dominar, digamos, el ambiente económico. Claramente, porque el diseño elaborado ya por la administración Correa. Porque sería, en otras palabras sería, votaste de nuevo por mí, confirmas que 10 años lo he hecho bien, significa que tienes fe en mí, ten fe en mí en los siguientes años. Ten fe en mí de que quizás es un manejo monetario innovador, como ellos lo llaman. Me encantan los términos que ellos utilizan. Esos términos, ese método innovador nos puede sacar del problema. Y un método innovador sería quizás empujar un poco más o empujarlo a ciertos niveles que son peligrosos, este dinero electrónico, y seguir en el proceso, en esta espiral de endeudamiento, sin realizar los ajustes necesarios, que son ajustes que son más que necesarios, en lo que es tratar de reducir el tamaño del Estado, pero no solamente en lo que respecta al gasto corriente, sino también al gasto de capital, aumentar el nivel de confianza fuera del país a través de políticas políticas que formen un entorno económico que no sea volátil. Además, generar incentivos para que la estructura productiva
genere las dos cosas. Primero, que de nuevo vuelva a crecer y con su crecimiento genere empleo. Y esto unido a un segundo plan que es tratar de eliminar o tratar de reducir esa alta dependencia que tiene la estructura productiva ecuatoriana con respecto al mercado interno. Una dependencia que se da justamente por las políticas incluso comerciales que se han establecido, que es una política comerciales de crecimiento hacia adentro y no políticas de ¿Qué es crecimiento hacia adentro en homenaje al público? Alta dependencia en lo que es sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones, alta dependencia en los productos internos y no los productos externos. El sector productivo no compite con el sector externo. Esto genera cierto nivel de complacencia, cierto nivel de dependencia que luego, cuando la situación se torne insostenible, como ya eventualmente sucederá, revelará todas esas debilidades del sector productivo. Ahora, se puede decir lo siguiente, y esto se ha afirmado muchas veces, y lo ha afirmado el presidente Correa, de que los analistas económicos que desde el año 2015 venimos pregonando que llega el diluvio, estamos equivocados. Porque cual Noé llevamos durante varios años diciendo el diluvio va a llegar, y el diluvio no llega. Entonces llega un momento en que la gente comienza a creerle más al presidente en sus mensajes diciendo que nosotros somos simplemente pájaros de mal agüero, que no queremos ver desarrollarse al país y que estamos en contra del gobierno simplemente por razones ideológicas, lo cual no es así. Lo que está evitando que esta situación económica o que esta crisis explote a niveles como los de Venezuela o quizás niveles no tanto como los de Venezuela, ¿Es el dinero electrónico pero niveles complejos. ¿El endeudamiento? Más es el endeudamiento, uno, y segundo, la dolarización. Aquello que ellos tanto detestan, aquello que ellos tanto odian. Esa dolarización es lo que ha evitado que esta situación, de que la crisis explote más de lo que debería explotar. Gracias, economista. ¿Cuál es el mapa monetario que plantearían o el diseño estratégico económico que ellos plantearían para zafarse del dólar y aprovechar también para sellar sus desequilibrios? Esta es la palabra. Sus desequilibrios con la realidad económica. Tiene cualquier cantidad de parámetros y de aristas que están totalmente locos, descuidados, sin futuro. Esto quiero que le explique en buen romance a la colectividad, porque si les hablamos de dinero electrónico, de bonos, de papeles. A ver, vamos a ver Marco Flores en una clase para todos los ecuatorianos. Bienvenido, economista, y perdone por el vacile. Buenos días, Gonzalo, le agradezco por la invitación. Buenos días también a sus distinguidos oyentes y un saludo especial a Santiago. Yo creo que lo que ha dicho el candidato Lasso, o lo que establece el programa económico y el programa de gobierno de Lasso, es la antípoda de lo que dice el gobierno de la Revolución Ciudadana que hay que hacer. Pero no solamente eso, sino que si usted repasa las declaraciones del propio presidente de la República, él dice que deja una economía boyante, que deja una economía en marcha, que no hay problemas, y lo dice textualmente así. Entonces, sobre esa base y sobre esa perspectiva... ¿Y eso es mala fe? Bueno, seguramente él está convencido de eso y la gente tiene derecho de creer lo que quiera, pero las realidades son las que cuentan. Entonces, en primer término, uno podría asumir que en el evento no consentido, yo personalmente no creo que gane el señor Moreno, pero en el evento no consentido de que ganase, a lo mejor no hace nada porque consideran que todo está bien. Pero hay algo que es real en economía, y es que la economía no perdona. La economía, más temprano que tarde, le pasa la cuenta. Por eso fue que el profesor Friedman, hace ya muchos años, dijo una frase que se ha hecho histórica, ¿no? Dijo, there is no free lunch, o sea, no hay almuerzo gratis. Lo que decía él es, todo tiene un precio que pagarse, hay un costo que pagar cuando no se hacen las cosas o cuando se hacen mal o se hacen parcialmente. Esa es la cuenta que pasa en la economía. Entonces uno puede declarar cualquier cosa,
pero la realidad es otra. Y eso le obliga a tomar decisiones. Pero ha habido un almuerzo momento. de 10 años, ha durado de largo el almuerzo, eso es lo que la gente dice. No. Ya era de que reviente esto. El almuerzo... Le hemos estado diciendo a los periodistas que más o menos manejamos este tema, o que nos preocupa más este tema económico, le hemos dicho, ya mismo pasan la cuenta, pero no le pasan. Entonces la gente dice, no, todo esto está marchando bien. Un momentito. No ha habido ningún almuerzo gratis de 10 años aquí. Y la cuenta no solo que ha sido pasada, sino que se la pasa varias veces. La cuenta la estamos pagando todos nosotros. Y sobre todo la están pagando los casi 6 millones 5 millones de ecuatorianos que están desempleados y subempleados. La cuenta es tener una deuda de 50.000 millones de dólares y comprometer el futuro del Ecuador y comprometer la inversión en programas sociales, económicos y buenos programas que debe realizar el gobierno, comprometer la seguridad, la educación y la salud porque hay que pagar esa deuda. Esa es una de las cuentas que estamos pagando de todo este desbarajuste fiscal de 10 años y de todo el abuso en el manejo de la política económica. Ahora, puede ser que haya gente que considere que esa es la ruta correcta. Bien, ese es el derecho que tiene cada cual de creer, ¿no? Uno puede creer lo que quiera, pero las realidades son las que cuentan. Usted dijo algo hace un momento respecto de que de ganar el licenciado Moreno, esto podría entenderse como una ratificación del modelo. Yo discrepo profundamente. No, es que así va a declarar el mismísimo presidente Correa. Pero así con el derecho que él tiene de decir eso. Yo también discrepo con el derecho que tengo de discrepar. Y le voy a decir muy sinceramente por qué discrepo. Porque hay un alto porcentaje de la población ecuatoriana que no comprende ni qué modelo hay. Desgraciadamente no ha tenido la oportunidad por su pobreza. Hace 3 semanas que yo estuve aquí, Gonzalo, le di las cifras de la pobreza en el Ecuador, el análisis de las cifras del INEC. Cuando usted tiene una población de casi 4 millones de personas que ganan menos de $3 diarios, y dentro de esos 4 millones hay 1,5 millones aproximadamente que ganan $1.50 diarios, las cosas no van bien, no están yendo bien. Esa gente no solamente que gana salarios miserables, sino que su pobreza se expresa y se manifiesta también en carencias de la educación. Pero el presidente dice que el modelo está destinado justamente a mejorar la situación de esos segmentos de pobreza. Okay, podemos hablar de eso, pero estas son realidades presentes, ¿no? O sea, de aquí al futuro podemos decir o hacer cualquier cosa, pero son las realidades actuales luego de 10 años. Esas gentes no solamente son pobres en ingresos, sino que no han tenido oportunidad de educarse, de tener buena comida, buena salud, buena vivienda. Como consecuencia de lo cual, los gobiernos populistas hacen su agosto y les meten especialmente a ellos gato por liebre. Entonces, les dan sus dádivas para mantenerles en la pobreza, pero no les sacan realmente de la pobreza. El caso de Venezuela, yo creo que es patético. Porque es su capital electoral, por supuesto, es un capital electoral en tanto y en cuanto generan una dependencia marcada del Estado, de bonos, de regalos, de una serie de cosas que deberían ser provistos a través de un ingreso generado por un empleo bueno y digno. Entonces, Correa se trae algo más que podría ser ¿qué? No le pido que lo adivine, pero ¿qué compuertas él podría estar abriendo? Tenga la gentileza. Ya, antes de contestar su pregunta. Encantado, claro que sí. Quisiera retomar ciertas cosas que dijo el economista Flores, Marcos. Primero, antes de lo que voy a decir, no porque crea que una alternativa no es perfecta o no es completamente buena, no significa que esa sea la mejor alternativa que tengamos en nuestras manos. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de justamente la alternativa del candidato Lasso. Se habla justamente de que una de las cosas que se debe alcanzar el nuevo gobierno, si es que el candidato Lasso llega a la presidencia, es aumentar la confianza con respecto a la institucionalidad en el país y retomar esa institucionalidad que ha sido perdida durante 10 años. Esto lo veo como muy complicado en gran medida por una razón, y es porque si el candidato Lasso llega a la presidencia, va a ser un ejecutivo, como yo le había dicho antes, que va a estar secuestrado. Va a estar secuestrado por la Asamblea Nacional,
va a estar secuestrado por el Consejo de Participación Ciudadana, por los organismos de control. Él ha dicho, el candidato Lasso ha dicho que va a llamar a consulta popular para cambiar a quienes están ahorita fungiendo como fiscal general y como contralor. Sin embargo, si analizamos el artículo 104 de la Constitución, la última parte indica que para todos los casos se va a requerir dictamen previo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también tiene sesgo correísta. Entonces vamos a tener un problema de que no se va a poder llevar esta consulta popular. En el caso de los impuestos, la situación es también similar, porque todo tiene que pasar por aprobación previa de la Asamblea. Entonces estamos ante una situación, en el caso del candidato Lasso, de que va a estar totalmente secuestrado y va a estar en cierta medida limitado en su poder, lo cual nos llevaría a la siguiente parte, y era lo que yo siempre voy a decir y siempre voy a repetir, y es que si es que gana el candidato Lasso, ojalá, esperemos que haga lo que se debe hacer, que es justamente lo que se necesita aquí es un cambio profundo de la institucionalidad del país, y la única forma que se puede hacer un cambio profundo de la institucionalidad del país es invocando el artículo 444. No hay otra forma más. Invocando el artículo 444 y arriesgándonos a una asamblea constituyente que cambie los parámetros del país. Ahora, en el caso de una asamblea constituyente, tenemos la ventaja de que la Corte Constitucional no puede decidir, no tiene poder de decisión si es que se hace o no la asamblea constituyente, lo cual permitirá hacer ese cambio. Si no, vamos a estar con un gobierno que va a estar totalmente secuestrado. El candidato Lasso ha dicho que se va a poder negociar, que va a tratar de negociar con los miembros de Alianza País, de la Asamblea, pero realmente ¿qué poder de negociación va a tener? O mejor dicho, ¿qué disposición a negociar va a tener el grupo de Alianza País? Si el grupo de Alianza País va a tratar de mantener su poder y su poder va a estar mantenido. Entonces vamos a entrar a una fase adicional, que es una fase de crisis política. ¿Qué van a hacer si es que ganan las elecciones? ¿Qué modelos van a seleccionar y a poner en vigencia a partir del triunfo eventual de Lenín Moreno? Tenga la bondad. Usted me dijo que tenía algún conocimiento de estas materias. No, yo no he dicho que tenía ningún conocimiento. Lo que digo es que yo tengo un criterio respecto de eso. ¿Son hipótesis? Permítame explicarle. Primero, solamente, muy rápidamente, quiero referirme a algo que dice Santiago, de que vamos a tener, en el caso de Lasso, si gana Lasso, vamos a tener un presidente secuestrado. Y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo mejor debe haber alguna excepción histórica, un verdadero líder nunca está secuestrado, porque tiene el poder que le da el pueblo. Y, por ejemplo, si se hace una consulta, como decía Santiago, a la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, yo no creo que ellos nieguen esa consulta, pero en el evento de que así fuera, usted pone 1 millón de gentes en la calle y no queda ni el techo. La gente sale volando. Eso hace un líder, Convoca al pueblo lo convoca democráticamente para que dé su criterio. Este es un tema que podemos conversar, pero me quiero brevemente por lo que ha dicho Santiago, es un tema muy interesante el que él trae. Tal vez en otra oportunidad tengamos el tiempo para poder analizar. Pero ya ahorita estamos fuera de tiempo. Una cosa es un presidente en el poder y otra cosa es un presidente fuera del poder. No me voy a alargar en esto, pero sobre el tema central, lo que yo creo, en definitiva, mi opinión, creo que buena parte de la sociedad ecuatoriana, incluso algunos líderes políticos y líderes de opinión, están subestimando la capacidad del presidente Correa. Y ese me parece un grave error. Voy a hacer una pregunta en pasivo. ¿Alguien realmente cree que el presidente Correa está luchando como está luchando en todas las provincias del Ecuador? ¿Está haciendo todo lo que está haciendo única y exclusivamente para que gane el señor Moreno? Bueno, todos entendemos que hay razones por las cuales quieran que gane el señor Moreno, pero ese sería el único propósito y el último fin. Yo personalmente no creo. Correa es un hombre... Pero es que también hay un elemento, tapar la corrupción. Claro, pero lo que estoy diciendo... Generar una impunidad de Estado. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Todos entendemos por qué se quiere que gane el señor Moreno, pero digo, vamos a simplemente a reducir las capacidades del presidente de la República para decir, esto es lo único que quiere. Y ahí termina la cosa, y yo ya me voy, ahí termina la cosa. Un hombre inteligente... ¿Qué piensa usted?
Bueno, él es un hombre inteligente y además un hombre joven. Sí. Yo lo que creo es que cumplido el primer propósito, hay un segundo propósito sustancial, que para mí es el retorno más rápido que volando de Correa, pero esta vez por 20 o 30 años. Y que si alguien tiene duda, de que esto puede pasar, que les pregunten a los cubanos que llevan con los Castro 60 años de encima al pescuezo. Que les pregunten a los venezolanos que con el chavismo y Maduro llevan ya 18 años. Que les pregunten a los argentinos, donde los Kirchner destruyeron la economía argentina, una economía tan rica, con una clase media tan bien formada, y que destapan la caja de Pandora y saltan sapos y grillos. Y que pregunten lo que pasa en Bolivia, y que pregunten lo que pasa en Nicaragua, donde hay un virrey que gobierna además con la virreina, que resulta ser su esposa. Entonces la pregunta es, no, es que aquí en el Ecuador no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? ¿Por qué ha pasado en nosotros y no ha pasado aquí? ¿O creemos sinceramente que este proyecto se resume en que gane el señor Moreno y tal luego me despido de la afición? ¿Este es el momento de pararle a Correa? En las urnas, pero. Claro. En las urnas. Desde luego. Solamente permítame concluir lo No. siguiente. Hay una gran ventaja que tiene todavía el Ecuador, y con esto termino. Hay una gran ventaja que tiene el Ecuador. Yo no creo que las Fuerzas Armadas han sido penetradas en la profundidad que han sido penetradas las fuerzas venezolanas. Correcto. Y esa puede ser la diferencia. Los coroneles, Esa puede ser la diferencia. no los generales de brigada. Pero todo se sabrá Así el día dice, domingo. ¿no? En la calle se oye de todo. Sabremos Tenga el la día bondad. domingo. Ya ojalá no le dé ideas al presidente Correa, pero lo que yo creo es que sin importar qué candidato gane, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Ni tenemos que irnos tan lejos, o sea, hay que recordar el velasquismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, tenemos un gobierno del señor Lenín Moreno. Ajá. El momento que entra Lenín Moreno, si las cosas salen mal, Correa está blindado. Correa está blindado porque... Sí, pero no estamos subestimando a Lenín Moreno y que él puede darnos una sorpresa poniendo en su verdadero sitio a los con que... el cancerbero que tiene atrás de él. O sea, le han puesto un cancerbero, o sea, le han puesto a Glass. O sea, él no lo han dejado solito, lo tiene un cancerbero ahí atrás, cuidándolo y evitando de que justamente se convierta en un Santos. Sí. Y ahora, aquí viene lo siguiente, o sea, ya sea con Lenín Moreno o ya sea con Lasso, porque en la estrategia de Lasso, como yo le había dicho anteriormente, la estrategia de Lasso es hacerlo fallar, es hacer que el gobierno sea un desastre.